Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos. Estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en el drama, los romances y las controversias que sacuden el mundo de las estrellas de Turquía. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo con su talento y su innegable química en pantalla, pero que según los rumores más jugosos, podría estar viviendo una tormenta tras bambalinas. Sí, hablamos de los icónicos Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Prepárense porque la cosa se pone intensa. Antes de que nos zambullamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de los chismes más candentes, las noticias exclusivas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gusta el tema de hoy. Su apoyo es el combustible que mantiene este canal en marcha. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Engin y Tuba. Esta pareja ha sido aclamada por su trabajo en series como Kara para Aşk, donde su interpretación de Ömer y Elif nos robó el aliento a todos. Su química era palpable, sus miradas cargadas de emoción y la forma en que se complementaban en pantalla era simplemente mágica. Tanto así que, como suele suceder, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su romance trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, podría ser mucho más complicada de lo que imaginamos. En los últimos meses han surgido fuertes rumores que apuntan a una tensión creciente entre Engin y Tuba, alimentada, según las fuentes más cercanas, por celos explosivos. Sí, lo han oído bien, celos. ¿De dónde vienen estos celos?, se preguntan. Pues bien, la cosa parece estar relacionada con los proyectos individuales de cada uno. Tuba, como saben, es una actriz sumamente talentosa y versátil, que no ha tenido miedo de explorar diferentes roles y géneros. En los últimos años ha participado en proyectos de televisión y cine que la han consolidado como una de las actrices más respetadas y solicitadas de Turquía. Algunos de estos proyectos la han emparejado con otros actores muy atractivos y talentosos, lo que al parecer, no le ha sentado nada bien a Engin. Las malas lenguas dicen que Engin, que también es un actor muy exitoso, pero que quizás ha sido un poco más selectivo con sus proyectos, ha empezado a sentir una especie de inseguridad ante el creciente éxito de Tuba y la atención que recibe por parte de otros galanes. Se dice que le cuesta verla compartir escenas románticas con otros actores, incluso cuando sabe que es solo trabajo. Pero ¿es esta inseguridad una novedad, o siempre ha estado latente, alimentada por los constantes rumores y la presión mediática que sufren las parejas del mundo del espectáculo? La eterna pregunta. Para entender mejor este posible desencadenante, debemos recordar la dinámica que se creó alrededor de Kara para Aşk. El éxito de la serie fue abrumador, tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre Engin y Tuba era innegable, y los fans no tardaron en convertir su relación en algo más que una simple colaboración profesional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, montajes fotográficos y vídeos que celebraban su amor. Esta presión constante, aunque halagadora, también pudo haber sembrado la semilla de la inseguridad en Engin, quien quizás se sintió presionado a cumplir con las expectativas del público y a mantener viva la llama de un romance que en realidad nunca existió fuera de la pantalla. Además, la naturaleza de la industria del entretenimiento turco, con su ritmo frenético y su constante exposición mediática, no ayuda precisamente a cultivar relaciones sólidas y estables. Los actores están constantemente expuestos a la crítica, al escrutinio público y a los rumores malintencionados. Esto puede generar estrés, ansiedad y, en última instancia, celos, especialmente cuando se trata de relaciones románticas. Pero la cosa no termina ahí. También se rumorea que Tuba, por su parte, ha empezado a sentirse un poco asfixiada por el carácter, digamos, protector de Engin. Al parecer, ella valora mucho su independencia y su libertad para elegir los proyectos que le interesan, y no le gusta sentir que él está constantemente juzgando sus decisiones o cuestionando sus motivos. Es posible que esta actitud protectora, que en un principio pudo haber sido vista como un gesto de cariño y apoyo, se haya convertido con el tiempo en una fuente de fricción y resentimiento. Tuba es una mujer fuerte e independiente, que ha demostrado a lo largo de su carrera que es capaz de tomar sus propias decisiones y de labrarse su propio camino. No necesita que nadie le diga qué proyectos debe aceptar o con quién debe trabajar. Esta actitud,
que es admirable y respetable, podría haber chocado con la visión más tradicional y protectora de Engin, generando conflictos y malentendidos. Las fuentes aseguran que estas tensiones han provocado fuertes discusiones entre la pareja, algunas de ellas bastante acaloradas. Se dice que han llegado a estar al borde de la ruptura en varias ocasiones, pero que por el momento han logrado superar sus diferencias y seguir adelante. Pero ¿es esta reconciliación una señal de que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, o simplemente una forma de evitar el escándalo y mantener las apariencias? La respuesta, lamentablemente, solo la conocen ellos. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo rumores. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido estas informaciones, y es posible que la realidad sea muy diferente a lo que se cuenta. Sin embargo, la cantidad de fuentes que apuntan en la misma dirección es bastante significativa, y es difícil ignorar la posibilidad de que algo esté pasando entre ellos. Además, hay algunos detalles que, aunque pequeños, parecen confirmar estos rumores. Por ejemplo, hace tiempo que no se les ve juntos en público, y sus interacciones en redes sociales son cada vez más esporádicas. También se ha notado que evitan hablar el uno del otro en entrevistas, lo cual es bastante inusual, teniendo en cuenta la gran amistad y admiración que siempre han manifestado públicamente. ¿Es este silencio una estrategia para evitar alimentar los rumores, o una señal de que su relación está realmente en crisis? La falta de apariciones públicas conjuntas y la ausencia de interacciones en redes sociales son, sin duda, señales de alerta. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante, las parejas suelen utilizar las redes sociales para mostrar su amor y su apoyo mutuo. La ausencia de estos gestos podría indicar que algo no va bien entre Engin y Tuba. Algunos expertos en farándula turca creen que esta tensión podría ser una de las razones por las que Engin y Tuba no han vuelto a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Como saben, los fans llevan años pidiendo a gritos que vuelvan a unirse en pantalla, pero hasta ahora no ha habido ninguna noticia al respecto. Quizás simplemente la química que tenían en Kara para Aşk era irrepetible, o quizás las tensiones personales entre ellos hacen que sea demasiado difícil trabajar juntos. Podríamos estar perdiendo la oportunidad de ver una nueva obra maestra protagonizada por esta talentosa pareja, debido a problemas personales que podrían ser superados. La idea de que las tensiones personales estén impidiendo una nueva colaboración entre Engin y Tuba es especialmente triste para los fans. Su química en Kara para Aşk era tan intensa y convincente que muchos esperaban que volvieran a trabajar juntos en algún momento. La posibilidad de que esto no suceda debido a problemas personales es una decepción para todos los que admiramos su talento y su capacidad para transmitir emociones en la pantalla. Lo cierto es que la situación entre Engin y Tuba es un misterio que mantiene a todos los fans en vilo. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos, y si la pareja logrará superar sus diferencias y seguir adelante. De lo que no hay duda es de que su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Y nosotros, sus fieles chismosos, estaremos aquí para contárselo todo con pelos y señales como siempre. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta situación? Más allá del chisme y la especulación, la historia de Engin y Tuba nos recuerda la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión constante a la que están sometidas las celebridades y la dificultad de separar la vida personal de la vida profesional. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo en cualquier relación, ya sea romántica o profesional. Quizás el futuro de Engin y Tuba dependa de su capacidad para superar sus diferencias, para comunicarse abiertamente y para encontrar un equilibrio entre sus vidas personales y sus carreras profesionales. Quizás la clave esté en aprender a aceptar y respetar las decisiones del otro sin juzgar ni cuestionar. Quizás el amor y la amistad que una vez los unieron sean lo suficientemente fuertes como para superar cualquier obstáculo. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos explorado los rumores de celos y tensiones que rodean a esta icónica pareja turca, analizando las posibles causas y las consecuencias que podrían tener en su futuro profesional y personal. Hemos desmenuzado los rumores, analizado los gestos y repasado la historia de esta pareja que para muchos sigue siendo un ejemplo de química y talento. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son solo rumores, y que la verdad podría ser muy diferente.
Sin embargo, es innegable que la situación entre Engin y Tuba es un tema que genera mucha expectación y debate entre los fans. Y nosotros, como buenos chismosos, no podíamos dejar de analizarlo a fondo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Piensan que Engin y Tuba podrían estar enfrentando una crisis en su relación? ¿Les gustaría volver a verlos trabajar juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Qué creen que deberían hacer Engin y Tuba para superar sus problemas? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por esta pareja? No se corten y compartan sus ideas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, déjenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que este canal es su fuente número 1 de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Gracias por estar aquí, mis queridos chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse al tanto de todas las novedades, porque el mundo de la farándula turca nunca deja de sorprendernos.